por su sangre tenemos en él vida eterna. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios es carne, somos el cuerpo de Cristo. Ahora se nos va a compartir la palabra de Dios. Os ruego que se haga rema en tu vida, que le pidas al Señor ahora, mientras nuestro hermano Alberto nos lee palabra de parte del Señor. Señor, yo quiero que tú toques con tu espíritu mi vida. Amén. En nombre de Jesús. Bien, gloria a Dios, hermanos. Es parte del cristianismo sensibilizarnos con la realidad de las situaciones. Y bueno, sí, todos pasamos a veces por cierta austeridad, pero qué curioso, salía hoy en la televisión, no sé si lo habéis visto, un político, una persona que entendía de política diciendo ¿sabes por qué se quiere salir de la crisis? Y decía, reflexionando, diciendo abiertamente, porque la gente quiere volver a ser lo mismo que antes. Quiere volver a tener un mejor coche, volver a tener más dinero, volver a tener una mejor casa, volver a vivir con todo tipo de lujos y volver a estar trapicheando. Y muchos quieren volver a ese barro. Esa es la realidad de muchos. Pero si tú estás en austeridad, pero tienes lo justo y lo necesario, pues da siempre las gracias al Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir en Marcos y recibimos la palabra de parte de Dios. Si tu corazón está dispuesto, ¿está dispuesto tu corazón? Pues es importante que esté despedregado, que no haya hierbajos y que la tierra de tu corazón esté ahí fértil. Amén. Dice Marcos capítulo 9, verso 38 en adelante. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, fíjate lo que dice la palabra, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, cortada. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos y ser echado en el infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hermanos, yo quiero hablaros del testimonio y ahora vamos a desarrollar un poquito este mensaje. Pero cuando hablamos de testimonio, en realidad estamos hablando de la prueba, de los resultados, de, bueno, la justificación, la comprobación de lo que sería una persona o la verdad de algo
sido, ha hecho, ha vivido, y por norma general hablamos de su testimonio pasado y de su testimonio presente. Y tú y yo tenemos un testimonio, todos tenemos un testimonio, todos tenemos algo que contar. Hay una serie de acontecimientos que se han ido desarrollando, evolucionando en nuestra vida y que nos han ido dando una estructura para nuestra vida. Y de alguna manera cuando testificamos hablamos en parte de esa estructura de nuestra vida. Y lógicamente hay testimonios que parecen honrosos, que son dignos de exaltar, de bendecir, de dar la enhorabuena, pero también hay testimonios que están llenos de oscuridad, testimonios que están llenos de mala reputación. ¿Sí? Ahora bien, yo entiendo que nosotros estamos ahí en un limbo en el que nuestro testimonio tendría que dar una representación concreta. Pero como creyentes, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es tu testimonio, hermano? ¿Qué das a conocer al mundo? ¿Qué ofreces? ¿Realmente has proclamado que has cambiado y tu testimonio da la razón a esas palabras? Tú proclamas por tus labios que amas a Dios, pero tu fruto da testimonio de que es así. ¿Se puede compaginar eso? ¿Hay credibilidad en tu testimonio? Cuando vemos este pasaje de Marcos, y para entender bien este pasaje hay que ver bien la situación actual de los discípulos y por qué Jesús les da un poco esas palabras y de alguna manera les contradice lo que el discípulo le estaba diciendo a Jesús. Todas las ocasiones que Jesús tenía con sus discípulos era para instruirles, para llenarles de espíritu, para llenarles de enseñanza, para mostrarles el camino correcto, para darles una serie de conductas y prioridades para sus vidas. Todo lo que Jesucristo enseñaba a sus discípulos tenía un propósito y tenía un sentido espiritual. Y lógicamente todo lo que Jesucristo les enseñaba era acerca de las prioridades del reino de los cielos y para que sus ojos no estuviesen puestos en la carne, sino en el Espíritu de Dios y en el reino de los cielos. Y entonces ellos recibían palabra de liderazgo, palabra de visión, palabra misioneras, palabra de amor al prójimo, palabras de conductas de lo que significaría un verdadero siervo, un verdadero discípulo. Pero vemos que aquí Juan, pues de alguna manera se antepone a una situación y malinterpreta una situación. Juan le dice al Señor: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. De repente parece que esas palabras son unas palabras de acusación. Parece que están acusando a ese hombre. Yo no sé si tú lo entiendes así, pero a mí me suena un poquito de esa manera. Maestro, hay unas personas que están por ahí haciendo cosas que no las deberían de estar haciendo. Y Juan de alguna manera quiere distraer a Jesucristo. Y por eso le dice: Jesús, hay un hombre que está echando fuera demonios. Y bueno, ¿qué es lo que le está diciendo con esto? Jesús, parece que hay un escándalo, porque tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el que está sobrando los milagros, de ti sale la sanidad, el poder y la unción. ¿Cómo puede ser que otro hombre vaya por ahí predicando y echando fuera demonios? No le corresponde a ese hombre, es algo escandaloso que haga milagros y que esté utilizando tu nombre. Nosotros somos tus discípulos y este hombre dice que está echando demonios en tu nombre. Y lo que ellos denuncian es que este hombre lo está haciendo y no les sigue a ellos, no les sigue, no está con los discípulos, no les está acompañando. Y como este hombre no sigue a los discípulos, entonces toma la decisión los discípulos, dice: pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, determinan los discípulos dar prohibición a este hombre de que no siga como un discípulo, como alguien que es creyente. Y
hombre, yo intento a veces interpretar la Biblia, intentar razonar las situaciones, por qué llegan hasta ese punto. O sea, ¿por qué Juan primeramente denuncia a este hombre y por qué este hombre estaba haciendo milagros y desatando endemoniados en el nombre de Jesús, pero no le seguía? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el motivo? A priori uno dice, bueno, pues si es un hombre que lo estaba haciendo en el nombre de Jesús, desearía estar con Jesús y aprender más de Jesús, pero tenía la unción del Espíritu de Dios, tenía el poder de Dios, pero no seguía a los discípulos, no estaba con ellos. Parece una contradicción, pero yo llego a la conclusión cuando leo los versículos anteriores y entiendo que había algo que le impedía seguir a los discípulos, a este hombre. Desde el verso 33 al verso 37 de Marcos, capítulo 9, nos habla de quién es el mayor. Estaban discutiendo los discípulos quién es el mayor. Cuando llegan a Capernaum, los mismos discípulos estaban discutiendo en quién sería el mayor de ellos. Estaban un poco analizándose entre ellos, bueno, quién estaba cerca de Jesús, quién de nosotros, pues si Jesús deja de estar con nosotros, quién ocupará el cargo de profeta o de milagros, quién se encargará un poco de dirigirnos, quién será el mayor de nosotros. Y cuando Jesús escucha esas palabras, se sentó, les llama a los 12 discípulos y les dice claramente, si alguno quiere ser el primero, ¿qué debe hacer? Será el postrero de todos y será él el servidor de todos. Y de repente pues le rompe la estructura a los discípulos, una estructura que hoy es muy presente entre nosotros, una estructura por la que muchas veces parece que nos peleamos. ¿Quién es el mayor de nosotros? Y parece que el cargo de pastor, o que el cargo de diácono, o de profeta, o de evangelista, o que algún tipo de liderazgo ministerial, pues parece que hay un rango superior. Pero el Señor dejó muy bien claro quién es el primero. El que se humilla, el que es el último, el que sirve a los demás. ¿Quieres ser el primero? Sirve a tu hermano. Y así lo dejó bien claro el Señor. Entonces, podríamos llegar de alguna manera a la conclusión que este hombre que no seguía a los discípulos no lo hacía porque estaba viendo un mal testimonio de los discípulos. Porque, hermano, si a ti te encuentra alguien discutiendo con otra persona acaloradamente y te encuentra que estás afanado y turbado por los quehaceres y que estás pues fuertemente discutiendo con algún tipo de persona por diferentes motivos, aunque lleven la razón, pero pierdes tu autoridad, pierdes tu buen testimonio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los que te ven no se quieren acercar a ti. Yo muchas veces corrijo a los chicos de remar y les hablo contra los gritos y contra esas actitudes a veces soberbias y de dar bocinazos y gritos delante de los demás, porque pierden el testimonio delante de los demás. Y los demás lo que hacen es que pierden la referencia. Y yo entiendo que este hombre, viendo a los discípulos que deberían de ser la extensión de la mano de Dios, la extensión de ese discipulado perfecto y bien ataviados y bien enseñados, y sin embargo estaban cometiendo el error de dar un mal testimonio por estar discutiendo entre ellos. ¿Quién era el mayor de ellos? Y al final y al cabo, pues este hombre se aparta de ellos porque no quiere estar involucrados en esos problemas. Así muchas veces en este apartado de quién quiere ser el mayor, muchas veces nos vemos involucrados y a veces empezamos a hacer comparaciones de quién lleva más tiempo en remar, quién lleva más tiempo en la iglesia, quién lleva más tiempo pastoreando, liderando, etcétera, etcétera. Quién es el mejor, quién tiene más dones, quién tiene más talentos, quién es el que tiene más capacidad. Y en esas discusiones pues terminamos ofendiéndonos unos a otros, porque como dice ese dicho popular, que las comparaciones son odiosas, pues terminamos odiándonos unos a otros por las comparaciones. Y a veces ofendemos al Señor
con nuestras conductas orgullosas de querer sobreponernos a todo tipo de circunstancias y estar por encima de todos los demás. Y ofendemos al Señor. Y ofendemos también a lo que nos rodea. Y no nos damos cuenta que muchas veces en nuestra ambición y en nuestro querer quedar por encima de los demás y engrandecer un poco nuestro orgullo, menospreciamos a los demás. Y no nos damos cuenta que por querer escalar por encima de los otros, pues menospreciamos a los demás. Habéis escuchado, ¿verdad?, en los trabajos que algunos le dicen: tú es que eres un trepas. Eres un trepas, vas trepando encima de los demás, vas pisando ahí el cuello de los demás para poder estar más alto. Y a veces no nos damos cuenta que por querer engrandecer un poco nuestro orgullo, ofendemos, menospreciamos las labores, el trabajo, la vida de los demás. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tu credibilidad se pierde frente a los demás. Cuando tú empiezas a querer meter ahí más orgullo dentro de ti, pues al final tu testimonio queda falto de credibilidad. Y luego no te extrañes que los demás te menosprecien, que los demás no cuenten contigo, que los demás se comparen a ti, que los demás te tengan por, bueno, ahí un poco desechado. Ese es el mal testimonio que en ocasiones damos. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que era un seguidor de Cristo, con poder de Dios, pero que de alguna manera no se compaginaba con las burocracias de los discípulos. Hay algunos hermanos que no siguen este ministerio, que no siguen la iglesia en términos generales, porque a veces los tecnicismos y la burocracia política religiosa hace que algunos prefieran tener su intimidad con Dios sin acercarse a la iglesia. Aunque la palabra nos exhorta a tener comunión, a confraternizar y a no dejar de congregarnos, pero algunos ven un mal testimonio en otros hermanos y se alejan de los hermanos porque prefieren tener intimidad con Dios y santidad sin verse involucrados en todo ese tipo de burocracias. Hermanos, cuando viene el verso 39, Jesús les dice: no se lo prohibáis. Le da una advertencia y le da un mandato inmediato: no se lo prohibáis. Y le dice: él también es un discípulo. ¿O qué os pensáis? ¿Que porque no está aquí con vosotros juntito y que no coma con nosotros a la mesa no lo es? Es también un discípulo. Está haciendo otras labores, lo está haciendo en mi nombre y lo está haciendo de otras maneras, pero es también un discípulo. No está en contra nuestra, se encuentra a favor nuestra. La misión sigue siendo la misma. Hermano, muchas veces peleamos entre nosotros, discutimos entre nosotros, e incluso a veces queriendo tirar del carro, queriendo tirar del mismo carro, queriendo apoyar la misma visión, queriendo tirar del mismo ministerio, y nos encontramos peleando entre nosotros y al final no vamos a ningún lado. Los caballos, ¿cómo se ponen para tirar de la carreta? ¿Cómo? De dos en dos y dos delante de dos, pum, 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 y ahí en filita, y han tomado una dirección, y entonces el que está encima de la carreta puede: venga, vamos para adelante, pero pongo un caballo para la derecha y otro para la izquierda, a ver qué pasa. Y muchas veces nos encontramos cada uno a su moda, dando mal testimonio por discusiones que no van a ningún sitio. Y ese mal testimonio de las discusiones de los discípulos era lo que repelía a este hombre. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. Dice la palabra del Señor: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Imagínate, a veces pensamos que nuestra estructura tiene que generar un buen testimonio alrededor nuestra según los lugares donde estemos. De tal manera que si yo voy a la iglesia, me comporto de una manera, me comporto socialmente agradable, simpático, dispuesto, serviente. Pero dice la palabra del Señor que es necesario que tengamos buen testimonio para con los de fuera. Veremos muchos canallas
veremos muchos que se aprovechan de las circunstancias sociales, veremos muchos ingratos, veremos a muchos que incluso nos maldigan, pero dice la palabra que nos es necesario que tengamos buen testimonio para los de afuera, para que no dañe a tantos nuestro testimonio, sino para que los que están alrededor nuestra puedan contemplar la hermosura de la gloria de Dios por medio de un buen testimonio santo, puro y perfecto, agradable a la voluntad de Dios. Por eso vemos que la exhortación que le está dando Jesucristo, la exhortación que Jesús le da a sus discípulos, pues tiene sentido. Dice el verso 42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Pues imagínate hasta qué punto Dios repele el mal testimonio. Porque cuando hay débiles en la fe, cuando hay algunos que están queriendo crecer en la fe, pero nosotros con nuestras religiosidades o con nuestra burocracia le damos mal testimonio, dice la palabra del Señor: mejor que te pongas una piedra de molino. Estamos hablando de varios cientos de kilos, yo no sé si llegaría hasta la tonelada, una piedra de molino, y echarte al mar. O sea, que desaparezca en el mapa. En pocas palabras. Hermanos, la palabra es bien clara. Muchas veces a mí me da vergüenza ajena cuando veo a algunos completamente desfasados, discutiendo con otros a pleno grito, sin misericordia, sin amor, sin control ninguno. Pero de verdad, no es eso lo que más me duele. Lo que más me duele es ver a los que están alrededor sufriendo porque otros están discutiendo. De verdad, me ofende, me violenta, me hace estar incómodo ver que alguien esté dando un mal testimonio y que hayan otros alrededor que sean perjudicados por ese mal testimonio. Y nosotros deberíamos de, como creyentes, tener un buen testimonio, un testimonio pues convincente, claro, que pueda ser un buen ejemplo para los demás. En Mateo nos habla de la luz, de que nosotros tenemos que ser como una luz que alumbre a los que están alrededor nuestra, para que los demás puedan ver vuestras buenas obras. Así deberíamos de alumbrar. La palabra de Dios dice en Filipenses: para que seáis irreprensibles en toda buena obra, en todo testimonio, en toda actitud, en todo hecho, en toda acción, para que seáis irreprensibles. ¿Y qué significa ser irreprensibles? Significa que estés sin tacha, sin mancha, sin ofensa, sino que lo que haces, dices: esto es coherente, esto es sabio, esto es honesto, merece la pena ver a esta persona obrando de esta manera. Sin embargo, un mal testimonio puede desatar pues odios, rencores. Un mal testimonio puede hacer que se levanten comparaciones, rebeldías, juicios, protestas contra tu vida. Un mal testimonio pues puede hacer que tú quedes en evidencia. Y eso contra ti. Pero el problema es que los que están alrededor tuya también sufren pues las reacciones o esas malas reacciones, ese mal testimonio. Los demás que están al lado tuyo también lo sufren. Pero voy más allá. Frente al tremendo mandato de Dios de ser luminares de este mundo, frente a la tremenda responsabilidad y la comisión que Dios pone en nosotros, estamos en un puesto de responsabilidad mayor. Porque todo el mal testimonio que tú des va a ser que otros inconversos o que incluso otros creyentes sean echados al infierno. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Habrán algunos que la única palabra de Dios y que la única manera de que sigan adelante es por medio de tu buen testimonio. Pero habrán otros que por culpa de tu mal testimonio se dirijan al infierno, se dirijan a hacer lo malo, se dirijan al juicio, a la protesta, a la queja, al reproche. ¿Por qué os creéis que tanta gente a veces critica el ministerio de remar? ¿Cuántos juicios se han levantado
al ministerio del hermano. ¿Por qué ha sido, hermanos? ¿Por qué? Decidme vosotros. Por un mal testimonio. ¿Qué ha pasado cuando hemos ido a un sitio y de repente ha venido una persona con todo su buen corazón a dar testimonio y hablarle del ministerio y de la acción social y de los recursos humanos y de una buena colaboración, pero luego hay otro detrás al mismo sitio y ha dado un mal testimonio? Y al final, ¿qué pasa con esa persona que colaboraba? Que dice: hasta aquí, se acabó, habéis dado muy mal testimonio. Y así mucha gente condena a remar, porque algunos van dejando mal testimonio. Y cuesta muchísimo restituir eso. Cuesta muchísimo restituir eso, hermanos. Así que tengamos en cuenta que hay una responsabilidad muy fuerte en nuestras vidas, de que no solo es que demos nosotros mal testimonio y que afecta a los que estamos al lado, sino que a nivel espiritual pueden haber algunos que sean condenados al infierno por culpa de un mal testimonio. Y que se comparen y digan: es que este es creyente, es que este es cristiano, es que este es un pastor, es que este es un líder, es que este va a la iglesia. Y mira qué mal testimonio da. Así que si ese que dice que cree en Dios y que ama al prójimo hace lo malo, pues entonces yo, que no creo en Dios y que no ama al prójimo, tengo, vamos, la firma autorizante más que suficiente para dirigirme al pecado. Escribió alguien alguna vez que quizás tu vida pueda ser la única Biblia que muchos lean. Habrán algunos que no tengan la Biblia en su casa y que no asistan a un culto, pero verán un buen testimonio digno de toda alabanza, digno de toda exaltación, digno de toda honra, y digan: esta persona tiene algo diferente. Me encanta el fútbol, y los que me conocen lo saben. Me encanta verlo, y sé jugarlo más. Yo a lo mejor correr a eso de las 6 de la mañana o a las 7 e irme a correr por ahí no me motiva, pero si me pones un balón por delante, te corro lo que haga falta. Y he jugado varias ligas y han habido personas que de repente han venido a preguntarme: oye, pero ¿tú qué eres? Como diciéndome: hay algo diferente en tú. Hay algo diferente. O sea, con todo el ambiente que hay con los jugadores de la calle y las movidas, las broncas, las palabrotas, los gestos, los tal, no sé qué. Oye, tú eres algo diferente, ¿no? Y han venido así personas a decirme: oye, ¿qué pasa contigo? Y claro, yo les he dado mi testimonio. Digo: mira, yo tengo esta serie de comportamientos porque soy creyente, porque soy un hijo de Dios, porque tengo que dejar un buen testimonio. Y las personas ya han visto que ahí hay algo diferente. Pero eso muchas veces será la única Biblia que algunos puedan leer, porque no lo harán en casa, pero verán un buen ejemplo, un buen testimonio y dirán: oye, este tiene algo especial. Hay un fruto que habla de algo excelente, que habla de alguna maravilla, que habla de algún milagro, que habla de alguna excelencia del reino de los cielos. Así que, hermanos, nuestro testimonio tiene muchísima trascendencia.